Buenos días. Veo que hay poca audiencia. Ya el ambiente de vacaciones está un poco generando un poco de, bueno, sí, generando un poco de necesidad de salir a vacaciones inmediatamente. Vaya, vamos a tomar la foto para las personas que acá. Así es. Vamos a ver. Dos, cuatro, cinco personas. Vaya, ya está, ya reportamos. Hay personas. Vaya, vamos a dar inicio a la clase de este día. Vamos a iniciar el estudio de las operaciones bancarias pasivas. Vamos a hablar un poco de lo que es el secreto bancario y de la apertura de depósitos en cuenta corriente. Bueno, vamos a colocar la presentación. Vamos a compartir. Vaya. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase de este día. Buenos días a todos nuevamente y comenzamos. Bueno, cuando hablamos de operaciones activas y pasivas, pues hay una serie de operaciones bancarias que realizan los bancos, valga la redundancia, y que tienen diferentes tipos de carácter, ¿verdad? Ya sea principal o accesorio. Aquí tenemos algunos ejemplos: depósitos y retiros en cuentas corrientes y de ahorro, préstamos, descuentos, giros, endosos, cobros, administración, fianza, garantías, avales, etcétera. Hay una serie de actividades que realizan la banca que deben estar autorizadas en primer lugar por el ente competente, que es la superintendencia del sistema financiero. Algunas operaciones bancarias son exclusivas de los bancos, es decir, no pueden ser realizadas por otro tipo de entidades. Otras que, como hemos visto en el transcurso de las clases que hemos tenido, pues son operaciones que también pueden ser realizadas por otras instituciones. Bueno, en el artículo 1184 del Código de Comercio se establecen el tipo de operaciones que pueden ser realizadas por los bancos: depósitos bancarios de dinero y de títulos, depósitos en cuenta de ahorro, emisión de obligaciones bancarias, fideicomiso. Y también de los artículos 52 al 57 de la Ley de Bancos podemos encontrar o podemos relacionar, ¿no?,
Vamos a ver el 1184. Aquí, tal cual les he puesto este artículo en la presentación, dice el artículo, vaya, es el capítulo 7, operaciones bancarias, sección A, disposiciones generales. Artículo 1184. Las siguientes operaciones solo podrán ser practicadas por instituciones bancarias con sujeción a la ley especial de la materia, o sea, la ley de banco. Depósitos bancarios de dinero y de títulos, depósitos en cuenta de ahorro, emisión de obligaciones bancarias, fideicomiso. Eso establece esta disposición, ¿verdad? Luego, si vemos los artículos 52 al 57 de la ley de bancos, tenemos la ley de banco. Aquí tenemos algunas disposiciones, ¿no? Por ejemplo, el artículo 55, quiero ver el 57. El artículo 55. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 55 de la ley de banco. Ahí lo tienen en pantalla. ¿Quién me hace el favor de leerlo? Artículo 55, Luis. Buenos días. Sí, por favor, buenos días. Condiciones establecidas por los bancos. Artículo 55. Cada banco deberá elaborar normas que regulen todo lo concerniente a las características, modalidades y condiciones en que podrán constituirse los depósitos a la vista, los depósitos a plazo, los depósitos en cuentas de ahorro, los contratos y capitalización y emitirse los bonos, cédulas hipotecarias u otros títulos valores. Dichas normas deberán ser aprobadas por el Banco Central en lo referente a la transferencia o negociabilidad y al plazo, sin perjuicio en lo contemplado en el literal L del artículo siguiente. Estas normas serán divulgadas al público en lo concerniente a plazos, tasa de intereses, capitalización de intereses, recargos, comisiones y otras condiciones que impliquen beneficios o costos significativos para los usuarios. Los bancos publicarán tal información en 2 diarios de circulación nacional, por lo menos 3 veces al año, y estarán a la entera disposición de los usuarios en sus oficinas de atención al público. Vale, muchas gracias. Entonces aquí vemos que el tipo de operaciones que pueden realizar los bancos y que son operaciones que deben de estar autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero. Ahora bien, aquí se da una relación entre el banco y su cliente, entre el cliente y el banco. Entonces, por eso en el siguiente artículo, el Código de Comercio, que es el 1185, se regula lo que es llamado el famoso secreto bancario. El secreto bancario se encuentra regulado en el artículo 1185 del Código de Comercio, pero además se encuentra regulado en todas estas disposiciones que podemos ver acá, ¿verdad? Esa relación que se da entre el banco y su cliente supone
una prestación de un servicio profesional. Entonces, el banco tiene acceso a una serie de documentos privados de su cliente. Estamos hablando que son datos personales, ¿no?, de sus operaciones. Por ejemplo, se abre una cuenta de ahorro. El cliente con el banco hace el contrato, deposita cierta cantidad de dinero en esa cuenta. Además, el banco le exige una serie de datos al cliente, su nombre, sus generalidades. Entonces, esa información es de carácter reservado. Y así el cliente puede realizar una serie de operaciones con el banco. Puede tener una cuenta corriente, emite cheques, deposita, remesa, saca dinero y hace una serie de operaciones, transacciones de carácter bancario. Además, esa información es reservada porque es información personal. Y el banco tiene el privilegio de conocerla. Entonces, es información que en cierta medida denota la capacidad financiera del cliente. Y el banco tiene la obligación de guardar reservas sobre ese tipo de información. Es decir, el banco no la puede divulgar, salvo que tenga el consentimiento de su cliente. De lo contrario, el banco, si por negligencia reserva ese tipo de información, puede verse problemado con el cliente, ¿no? Puede ser sujeto de demanda, ¿no? Esto del secreto bancario, el fundamento del secreto es el artículo 2 de la Constitución. Claro, el artículo 2 de la Constitución no habla de secreto bancario, pero habla de los derechos. Aquí yo tengo la Constitución. Habla de los derechos de las personas. Y sobre todo el inciso segundo. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Entonces, este es el fundamento constitucional cuando decimos a la intimidad personal, porque son datos personales, la información financiera de un cliente que pueda tener un banco. No obstante lo anterior, en los últimos años y como consecuencia de actividades que realizan las instituciones del Estado de investigación, el secreto bancario actualmente no es un secreto que pueda estar libre de ciertas intervenciones del Estado. Es decir, no es absoluto. El secreto bancario no es absoluto. Bueno, inicialmente, ¿qué sucedía? Era casi absoluto, pero se hicieron una serie de reformas a las leyes, porque cuando, por ejemplo, se da el Código Tributario en materia fiscal, el Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General de Aduanas o por medio de la Dirección General de Impuestos Internos, realizan una investigación sobre las declaraciones presentadas por un sujeto pasivo, así se llama, o sea, es el contribuyente. Entonces, ¿qué sucedía? Que en virtud del secreto bancario, el banco no podía revelar ese tipo de información, salvo autorización del cliente. Y el cliente, por supuesto, que no lo iba a autorizar si se trataba de una fiscalización, en donde el Ministerio de Hacienda estaba investigando los ingresos que había obtenido por sus actividades mercantiles
y cotejarlos contra lo que tenía en cuenta bancaria. Los bancos se negaban rotundamente a entregar ese tipo de información. A raíz de esa situación se hicieron reformas al Código Tributario, a las leyes tributarias, y entonces, en el caso del Ministerio de Hacienda, cuando hablamos de la Dirección General de Impuestos Internos, no aplica el secreto bancario, es decir, debe, claro, en razón de una fiscalización. O sea, se le debe informar al banco y se hace una compulsa al banco, se le consulta y el banco está obligado a entregar esa información en una fiscalización que está haciendo el Ministerio de Hacienda, porque le interesa al Ministerio de Hacienda saber el flujo de efectivo que maneja ese cliente con el banco para cotejarlo contra los ingresos que ha reportado en sus declaraciones. Luego surge la ley de lavado de dinero y activos y resulta que también, ¿verdad? Hay operaciones, hay ciertos clientes de los bancos que realizan una serie de operaciones financieras, mueven mucho dinero y entonces se volvió a restringir el secreto bancario. Es decir, mire, cuando sea la Fiscalía General de la República la que le pida información sobre determinado cliente, ahí no aplica la reserva, porque se está investigando sus operaciones financieras. ¿Cuál es el origen de esos fondos? Y bueno, se hacen una serie de reformas legales y resulta que ya el secreto bancario no es tan absoluto como lo era al principio. Entonces, vamos a leer las disposiciones para que veamos cómo se encuentra actualmente regulado esto del decreto bancario, del secreto bancario, perdón. Vamos a comenzar leyendo el artículo 1185 del Código de Comercio. Alguien que me haga el favor de leerlo. Se lo leo, Lee. Hágame el favor. Los bancos están obligados a guardar reserva absoluta respecto de las operaciones de sus clientes, salvo que deban declararlas por mandato de ley. La infracción de esta obligación los hará responsables de los daños y perjuicios. Vaya, salvo que deban declarar por mandato de ley. Pues aquí también tenemos el caso de la Fiscalía General de la República, el caso de los jueces cuando están conociendo de un proceso penal, ¿verdad? O un proceso determinado, de extinción de dominio, por ejemplo. Y otra normativa legal que restringe la facultad que tienen los bancos de reservar la información de sus clientes. Vaya, vamos a leer otras disposiciones. Quiero ver acá, tenemos el 232 de la ley de bancos. Vamos a buscarlo acá. Vamos a buscar el 232. Si ustedes ven, normalmente cuando en las leyes colocan así en letras mayúsculas, aunque no es lo correcto, porque es decir, en letras mayúsculas es como estar hablando así alto, ¿verdad? Pero normalmente cuando las disposiciones han sido reformadas, las colocan en letras mayúsculas. Y así uno sabe, ¿verdad? Aquí está, miren, el llamado. Y uno va al final y ahí va a ver el decreto por el cual se reformó. Vaya, aquí tenemos el acápite, secreto bancario, así dice el acápite. Leamos, por favor, el artículo 232 y lo van relacionando ahí con su código de comercio, ¿verdad? Porque hay que manchar las leyes. Ahí, a la par del artículo 1185, pongan 232 de ley de banco. Vaya,
Alguien que me haga el favor de leerlo. Buenos días, licenciado. Sí, buenos Compañero, días. se lo voy a leer yo. Hágame el favor. Secreto bancario, artículo 232. Los depósitos y captaciones que reciban los bancos están sujetas a secreto y podrá proporcionarse informaciones sobre esas operaciones solo a su titular, a la persona que lo represente legalmente y a la Dirección General de Impuestos Internos, cuando lo requiera en proceso de fiscalización. Las demás operaciones quedan sujetas a reserva y solo podrán darse a conocer a las autoridades a que se refiere el artículo 201 de esta ley y a quien demuestre un interés legítimo, previa autorización de la superintendencia, salvo cuando sea solicitada por la Dirección General de Impuestos Internos, cuando lo requiera en proceso de fiscalización. Lo establecido en este artículo es sin perjuicio de la información que debe solicitar la superintendencia para cumplir con lo dispuesto en el artículo 61 de esta ley y con la información detallada que debe dar a conocer al público en virtud del literal F del artículo 21 de su ley orgánica, así como la que solicite la Dirección General de Impuestos Internos cuando lo requiera en proceso de fiscalización. El secreto bancario no será obstáculo para esclarecer delitos para la fiscalización, determinación de impuestos o cobro de obligaciones tributarias, ni para impedir el embargo sobre bienes. Vaya, gracias. Como ven, se reitera constantemente la Dirección General de Impuestos Internos, ¿no? Por ese motivo es que se reformó esta ley cuando se hacen fiscalizaciones del Ministerio de Hacienda, que se están investigando los ingresos declarados por un sujeto pasivo, es decir, por un contribuyente. Entonces acá vemos que el primer inciso establece que los depósitos y captaciones que reciben los bancos están sujetas a secreto y podrá proporcionarse información de esas operaciones solo a su titular, a la persona que lo represente legalmente y a la Dirección General de Impuestos Internos. Vaya. Luego, en el artículo 201, se hace referencia a las autoridades a las cuales, Licenciado, ¿sí? Solo quizás un aporte de ese artículo ¿Sí? 222. Ujú. Realmente yo me he dado cuenta que el Ministerio de Hacienda, cuando hace sus estudios a personas naturales, es bien común que pide información a la superintendencia del sistema financiero de las cuentas de esa persona que están fiscalizando. Es bien común y le comento porque yo conocí un caso algo cerca. Entonces, que realmente le pide, pero a todos los bancos y hasta las cooperativas. O sea, le pidió información exacta, pero de todo, de tarjetas de débito, cuentas, tarjetas de crédito, perdón, o sea, todo. O sea, entonces quizás con base a ese artículo es que él quizás lo hacen más, ya Sí. viéndolo así de manera más Y como ves, específica. una reforma a la ley. Y no solo esa ley, han reformado varias leyes, porque antes no era posible para la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, a raíz de las reformas, hubo un paquete de reformas ahí por el 2001 al Código Tributario, y ahí se reformó las disposiciones relacionadas con el secreto bancario. Porque si se estaba fiscalizando a una persona y no se tenía acceso a la información de los bancos, era bien difícil, ¿no?, saber cuáles eran los ingresos. Entonces vemos que tiene un gran poder el Ministerio de Hacienda por medio de la Dirección General de Impuestos Internos. Ahora veamos el artículo 201. Aquí vamos a ver, por eso es que, miren, cuando lo estén fiscalizando a alguien que tenga negocio, lo mejor es asesorarse bien con un contador, un auditor y un abogado especialista en la materia. Pero todas las operaciones bancarias y todas las operaciones que se realizan, lo mejor es documentarlas bien. Porque de una investigación, de una fiscalización que pueda realizar el Ministerio de Hacienda, puede derivar
una sospecha para que lo investiguen por lavado de dinero y activos. Y puede generar una extinción de dominio de sus bienes. Y eso sí ya es más complicado todavía. Leamos el artículo 201, por favor. Se lo leo, Lic. Hágame el favor. Bueno, artículo 201, responsabilidad por daño y perjuicio de directores, funcionarios y empleados. Los directores, administradores, funcionarios y empleados de los bancos que contravengan las disposiciones de leyes, reglamentos y normas internas aplicables o que intencionalmente, por actos u omisiones, causen perjuicio a la institución o a terceros, incurrirán responsabilidad por los daños y perjuicios que hubieran ocasionado. Los que divulgaren o revelaren cualquier información de carácter reservado sobre las operaciones de los bancos o sobre los asuntos comunicados a ellos, o se aprovecharen de tales informaciones para su lucro personal o de terceros, incurrirán en la misma responsabilidad, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponderles. Vaya, aquí es algo largo el artículo. Vaya, esto está reformado. Ajá. No están comprendidas en el inciso anterior las informaciones que requieran los tribunales judiciales, la Fiscalía General de la República, la Dirección General de Impuestos Internos, cuando lo requieren proceso de fiscalización, así como las demás autoridades en el ejercicio de sus atribuciones legales, ni en el intercambio de datos confidenciales entre bancos, con el objeto de proteger la veracidad y seguridad de sus operaciones. Me equivoco. De sus operaciones, está bien aquí va. De sus operaciones ni las informaciones que corresponda entregar al público, según lo dispone esta ley, y a las que proporcione a la superintendencia en relación al servicio de información de crédito bancario. Ajá. Previa autorización de la superintendencia y con el objeto facilitar el intercambio de datos entre bancos a que se refiere el inciso anterior, estos podrán celebrar conjuntamente contratos de prestación de servicios con entidades especializadas de reconocido prestigio y experiencia sobre el particular, respetando en todo momento lo dispuesto en el artículo 232 de esta ley. La superintendencia tendrá facultades de inspección en estas sociedades y tendrá acceso a los mencionados datos por los medios que estime conveniente. Las instituciones bancarias responderán solidariamente por los daños y perjuicios que causaren a terceros las acciones u omisiones de los directores, administradores, funcionarios y empleados de los mismos en el ejercicio de sus funciones. Vaya, muchas gracias. Entonces vemos acá que el secreto bancario no es absoluto, se encuentra limitado. Y puede haber una responsabilidad administrativa, civil y penal para los funcionarios y empleados de los bancos. Pero cuando es información que solicita la Fiscalía General de la República, la Dirección General de Impuestos Internos, los tribunales, la superintendencia, es una información que debe ser entregada por los bancos. Entonces, no vemos ahí que lo del secreto bancario básicamente es aplicado a particulares y a otro tipo de instituciones que no sean la DGI, la Fiscalía, los tribunales. Fíjense que en el artículo 61 de la misma ley de bancos se establece que la superintendencia mantendrá un servicio de información de crédito sobre los usuarios de las instituciones integrantes del sistema financiero, con el objeto de facilitar a las mismas la evaluación de riesgos de sus operaciones, el cual podrá ser delegado a una entidad privada. Los bancos y demás instituciones que fiscalicen la superintendencia estarán obligados a proporcionar la información que requiera la misma.
la superintendencia del sistema financiero. Luego tenemos también el artículo 143 de esta ley de bancos cooperativos. Vamos a ver el artículo 143 de la ley de bancos cooperativos. Aquí la tengo, ley de bancos cooperativos. A ver. Ley de bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito. Que antes, bueno, esta ley ya tiene sus añitos, ¿no?, de estar vigente. Y como pueden ver ustedes, antes se llamaba Ley de Intermediarios Financieros, pero le cambiaron el nombre. Bueno, aquí pueden ver que la cápite también hace referencia al secreto bancario. Aquí estamos hablando de las cooperativas, ¿verdad?, que captan recursos del público. Y también a ellos se les aplican estas disposiciones que limitan el secreto bancario. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 143 de la ley, se me olvida el nombre de esta ley, pero ¿cómo es que llamamos? Ya les digo. Es muy largo. Ley de bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito, ¿cierto? Era más fácil decir ley, el nombre que tenía anteriormente, la intermediario financiero. Vaya, hay alguien que me haga el favor de leer. Lo leo, Lee. Secreto bancario. Artículo 143. Los depósitos y captaciones que reciban las cooperativas están sujetos a secreto y podrá proporcionarse informaciones sobre esas operaciones solo a su titular, a la persona que lo represente legalmente y a la Dirección General de Impuestos Internos cuando lo requieren procesos de fiscalización. Las demás operaciones quedan sujetas a reserva y solo podrán darse a conocer a las autoridades a que se refiere el artículo 123 de esta ley y a quien demuestre un interés legítimo previa autorización de la superintendencia, salvo cuando sea solicitada por la Dirección General de Impuestos Internos cuando lo requiera en proceso de fiscalización. Lo establecido en este artículo es sin perjuicio de la información que debe solicitar la superintendencia para cumplir con lo dispuesto en esta ley y con la información detallada que debe dar a conocer al público en virtud de su ley orgánica, así como la que solicite la Dirección General de Impuestos Internos cuando lo requiera en proceso de fiscalización. El secreto bancario no será obstáculo para establecer delitos para la fiscalización, determinación de impuestos o cobro de obligaciones tributarias, ni para impedir el embargo sobre bienes. Es casi lo mismo lo que dice allá en la ley de banco. Ajá. Y si leemos el 123, es básicamente lo mismo también de lo regulado en la ley de banco, en el 201. Entonces, vemos acá que esta cuestión del secreto bancario se encuentra actualmente limitada. Cuando hay una investigación de la Fiscalía sobre lavado de dinero y activos, cuando hay una investigación de la Dirección General de Impuestos Internos, una fiscalización, cuando haya una fiscalización también de la Superintendencia, ¿verdad? La Superintendencia del Sistema Financiero, y cuando también vamos a ver el artículo 59 de la Ley Orgánica del BCR, también básicamente establece la obligación. Aquí lo tengo, miren. Este es el artículo 59 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva y dice: el banco podrá exigir información por escrito a todas las instituciones que realicen compra y venta de moneda extranjera, así como otras operaciones internacionales por medio de formularios que éste señale al efecto. Entonces, estamos hablando de que el secreto bancario no es absoluto. Los bancos están obligados a proporcionar información cuando se trate de delitos, lavado de dinero y activos, cuando un tribunal le requiere información sobre un cliente del banco
cuando el Ministerio de Hacienda lo requiera por medio de la Dirección General de Impuestos Internos, cuando la requiera la Superintendencia del Sistema Financiero y el BCR. Entonces, en esos casos no aplica el secreto bancario. Pero en la generalidad de casos, cuando no son ese tipo de instituciones, sí, el banco no puede revelar información de sus clientes, información financiera de sus clientes. Y tiene consecuencias civiles, penales y administrativas en el caso de que los funcionarios o empleados del banco revelen información relativa a las operaciones financieras de un cliente. Entonces, básicamente en eso consiste el secreto bancario, en la reserva de información privilegiada que el banco ha tenido conocimiento de la misma como consecuencia de una prestación de un servicio especializado. Entonces, esa información no puede ser revelada a terceras personas que no tengan nada que ver, ¿no?, con el cliente, salvo que sea su apoderado y que está debidamente acreditado. De lo contrario, no se puede revelar ese tipo de información. Entonces, esto es importante conocerlo. Está en el artículo 1185 y vimos el 1184 en donde se establece el tipo de operaciones que los bancos deben de realizar con sujeción a la ley especial. Y la ley especial es la ley de banco. En el artículo 51, ya lo hemos leído en muchas ocasiones, ahí se ve cuál es el tipo de operaciones que pueden realizar los bancos. Captar dinero del público. Entonces, aquí estamos hablando de operaciones pasivas, pero cuando coloca dinero, operaciones activas. Vaya, vamos a hablar entonces de los depósitos bancarios de dinero. Esto se encuentra regulado del artículo 1186 al 1202 del Código de Comercio. Y vamos a leer todas las disposiciones, ¿no? Vaya, cuando hablamos de depósitos a la vista, aquí podemos decir que nos referimos a ciertas operaciones que realizan los clientes con el banco. El cliente contacta al banco, hacen el contrato y le remesa dinero de su propiedad. Pero en cualquier momento este cliente puede retirar ese dinero. Puede remesar, o sea que no, cuando decimos a la vista es que no está sujeto a ninguna restricción de tiempo. Es decir, usted retira usted le abona al banco, abre una cuenta corriente y el banco le entrega una chequera y usted hace una serie de operaciones en cualquier momento. No está sujeto a restricción de tiempo. Usted tiene a disposición ese dinero en el momento que usted requiera hacer un retiro o puede también abonar. Entonces, esa es la característica del depósito a la vista. Entonces, el banco le entrega una chequera y usted abona o remesa ciertas cantidades al banco, pueden ser de forma diaria, más que todo cuando son negocios, las empresas, ¿verdad? Hacen una serie de operaciones bancarias, al final del día van a remesar todo lo que han obtenido de sus operaciones mercantiles en el día. O a veces contratan una empresa de estas que, empresas de custodia de dinero y valores. Entonces, en esos casos, el cliente le remesa diariamente, tiene una cuenta de cheque, han hecho un contrato de depósito en cuenta corriente con el banco
y paga sus obligaciones el cliente por medio de cheques. Incluso puede remesar cheques de otros bancos en el cual él ha recibido pago de bueno, de las personas que hacen transacciones con ellos, que serían, en este caso, clientes también de la persona que ha aperturado una cuenta corriente con el banco. Entonces, en estos casos, estas operaciones son bien comunes, ¿no? Son operaciones comunes que se realizan con el banco. También tenemos el caso de la modalidad de cuenta de ahorro a la vista o libreta de ahorro a la vista. Y sucede lo mismo. Acá el cliente lo que hace es ir a sacar dinero utilizando su libreta de ahorro. Y en cualquier momento tiene disponibilidad, bueno, si es que ha abonado, tiene la facultad de poder retirar esos recursos del banco, siempre y cuando tenga ahí pues el dinero depositado en el banco. Y en la libreta usted ve que ahí le van anotando que esto de las libretas de ahorro en físico ya se está volviendo, ya no es muy común, ¿verdad? Si usted, normalmente lo que hacen los bancos es darle una tarjeta de débito y usted va al cajero y retira. Y después, si en alguna ocasión usted no anda la tarjeta y quiere retirar dinero, pero anda la libreta, se va al banco, hace la gran fila y luego el cajero, y usted ya tiene años de no utilizar la libreta de ahorro, comienza a registrar en la libreta todas las operaciones. No, mire, le dice uno, solo regístreme el último saldo. Sí, pero no puedo, tengo que imprimir todas las operaciones que usted ha tenido y comienza a imprimir en páginas de papel bond, porque uno le dice, no, mire, pero en mi libreta solo anóteme el saldo final. Esta es otra modalidad también, ¿verdad? Entonces, a la vista significa que no está sujeto a restricción de tiempo. En cualquier momento usted puede obtener acceso a sus fondos y se da una serie de operaciones, ¿verdad? Usted deposita o retira y así, ¿verdad? Entonces, en eso consiste. Ahora bien, nosotros tenemos aquí algunas operaciones bancarias que hemos visto en el transcurso de la clase. Hemos visto, por ejemplo, el contrato de cuenta corriente, que es diferente del crédito en cuenta corriente o de los depósitos en cuenta corriente. Son operaciones diferentes, ¿no? Y ya nosotros las hemos diferenciado. Quiero ver, alguien está ahí. Vamos a ver. Ramírez Corado, Mónica, creo que tiene encendido el micrófono. Aquí está. A ver si no sé. Vale, entonces, vemos acá que en el caso del contrato de cuenta corriente, estamos hablando de operaciones que realizan dos personas, dos comerciantes, en las cuales ambos pueden ser deudores y acreedores al mismo tiempo. Habíamos dicho en la clase anterior que ellos se pueden abonar, pueden depositar, pueden remesarse dinero o mercancías. Y entonces, cada 6 meses hacen la liquidación de esa cuenta. Cuando hacen la liquidación de la cuenta, ahí del saldo se va a establecer quién es el deudor y quién es el acreedor. Este está regulado en el artículo 1167 del Código de Comercio. Y dice el artículo que dos personas que se entregarán valores recíprocamente se obligan a convertir
sus créditos en partidas de debía haber, de manera que solamente resulte exigible la diferencia final procedente de la liquidación respectiva. Entonces aquí estamos hablando de que se lleva un registro pormenorizado en la contabilidad de ambas partes, ¿no? De los ingresos y de los egresos. Y normalmente son empresas relacionadas, ¿no? En un momento determinado se hace la liquidación a los 6 meses y ahí se establece quién es el deudor y quién es el acreedor. Ese es el contrato de cuenta corriente, que es diferente a los depósitos en cuenta corriente. En un depósito en cuenta corriente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el cliente hace el contrato con el banco y hace remesas a esa cuenta corriente que ha aperturado. El banco le entrega una chequera y el cliente puede disponer en cualquier momento de esos fondos y paga sus obligaciones normalmente por medio de cheques, ¿no? Emite cheques. Y estos cheques el banco los paga siempre y cuando tengan fondos, ¿no? Hayan fondos. Entonces el cliente tiene que estar pendiente de su cuenta, abona. Es lo que les decía, que una empresa normalmente mercantil que tiene operaciones masificadas, al final del día puede que tengan la política de efectuar remesas diarias, ¿no? Al final del día o el siguiente día por la mañana, lo que captaron como consecuencia de sus operaciones de venta de bienes, servicios, lo van a remesar al banco y luego emiten cheques. También ellos pueden obtener pagos de sus deudores, ¿no? Por medio de cheques, entonces le remesan a su cuenta cheques también, ¿no? Entonces ahí se van realizando una serie de operaciones. En eso consiste el depósito en cuenta corriente. Luego, estas cosas siempre. Bueno, los depósitos de dinero constituidos a la vista se entenderán entregados en cuenta corriente. Entonces, aquí estamos diciendo que cuando es a la vista es que no hay restricción de tiempo. Usted puede disponer en cualquier momento de su dinero. Entonces, ahora bien, esto es diferente. Vemos el contrato de cuenta corriente, los depósitos en cuenta corriente, es diferente a la apertura de crédito en cuenta corriente. La similitud de estas operaciones es en relación al nombre nada más, ¿verdad? Porque contrato de cuenta corriente, depósito en cuenta corriente y apertura de crédito en cuenta corriente. Además, existe una cuenta corriente, es una cuenta que se ha aperturado en el banco en donde se reciben las remesas, ¿no? Se hacen los cargos, los abonos. La apertura de crédito en cuenta corriente es un crédito, es una operación activa. Los depósitos en cuenta corriente es una operación pasiva. Aquí el banco está captando. El contrato de cuenta corriente es un contrato que se realiza por dos personas, ¿verdad? Dos comerciantes. Y aquí no tiene nada que ver el banco. Ahora, las remesas se pueden hacer en cuentas que han abierto en los bancos, obviamente. Luego acá estamos hablando de la apertura de crédito en cuenta corriente. Aquí el banco le pone a disposición del cliente una cantidad de dinero por un plazo determinado. Y esta cantidad de dinero está a disposición del cliente para que la use. Y en clase hemos puesto un ejemplo, $100,000, alguien tiene $100,000. Hace el crédito con el banco por un año. Y luego, ¿qué sucede? Una vez que el banco le deposita los $100,000, puede ser que de un solo utilice 50,000, le queda un saldo de 50,000. Pero después abona, hace una remesa para compensar ese saldo y dejarlo nuevamente en 100,000. Y así puede hacer una serie de operaciones con ese dinero
y siempre va a tener la disponibilidad de los $100,000 hasta la finalización del plazo. Ese es un crédito que el banco le da al cliente y es bajo la modalidad de cuenta corriente. Si hay una cuenta ahí a la vista, o sea, donde pueden haber remesas, pueden haber una serie de operaciones bancarias. Luego tenemos, bueno, decíamos que el caso de la apertura de crédito en cuenta corriente, básicamente estamos hablando de un crédito bancario y que es diferente con el contrato de cuenta corriente. El depósito en cuenta corriente y el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente son tres operaciones distintas y ya las platicamos. El tercer examen parcial va a ser oral. Así que vayan, desde ya vayan ustedes preparándose. Yo les puedo preguntar, mire, dígame la diferencia entre un contrato de cuenta corriente, un contrato de depósito en cuenta corriente y un contrato de apertura de crédito. Es una pregunta cantada y ustedes me van a responder. Vaya, vamos a leer los artículos 1186 y 1187 del Código de Comercio. 1186 y 1187. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 1186. Yo se lo leo, Lee. Hágame el favor. Sección B, depósitos bancarios de dinero y cheques y de otros títulos valores. Artículo 1186. El depósito de una suma determinada de dinero en moneda nacional o en divisas o moneda extranjera transfiere la propiedad al banco depositario y lo obliga a restituir la suma depositada en la misma especie. La obligación de conservación y custodia se cumple con el mantenimiento de valores económicos equivalentes a los bienes depositados, en la forma y límites que determine la ley, y no queda excluida por el uso de los mismos por parte del depositario. Hágame el favor de 1187, aprovechando. Artículo 1187. Los depósitos bancarios serán retirables a la vista, a plazo o con previo aviso. Cuando al constituir el depósito retirable con previo aviso no se señale el plazo del mismo, se entenderá que puede ser retirado desde el día hábil siguiente a aquel en que se dé el aviso. Si el depósito se constituye sin mención especial de plazo, se entenderá retirable a la vista. Vaya, muchas gracias. Vaya, miren, aquí estamos hablando de depósito en cuenta corriente y tiene una característica. Por eso se le llama depósito irregular. Porque fíjense que dice así, transfiere la propiedad al banco depositario y lo obliga a restituir la suma depositada en la misma especie. Entonces, aquí significa que cuando usted entrega dinero al banco, lo deposita en una cuenta corriente, la ley asume que le está transfiriendo la propiedad de ese dinero al banco. ¿Y eso qué significa? Que por la naturaleza de las operaciones que realiza el banco, puede disponer de ese dinero. El banco, de hecho, dispone del dinero de los clientes y lo coloca. Pero está obligado a restituir la suma depositada en la misma especie. O sea, y como es un depósito a la vista, en cualquier momento el cliente puede retirar fondos. Pero es dinero que no es el mismo dinero que usted entregó, pues estamos hablando de cosas fungibles, ¿no? Cosas que bueno, son cosas que se consumen. Entonces, hablamos también que hay depósitos a la vista, que en cualquier momento puede usted disponer de los bienes a plazo con previo aviso. A plazo es cuando usted abre una cuenta y tiene ahí el dinero, gana más intereses, pero lo va a retirar en el plazo que se fijó, le dan un certificado.
y ahí usted gana más intereses. Y con previo aviso es, depende cómo han elaborado el contrato, es que usted le informa al banco, mire, tal día voy a retirar los fondos. O sea que no es a la vista. Entonces, el banco, cuando usted lo contacta y va a abrir una cuenta corriente, un depósito en cuenta corriente, y le va a entregar chequeras, entonces el banco hace un contrato privado. Y le pide una serie de información o requisitos. Pues ya leímos el artículo 55, 54 de la ley de bancos. El banco tiene la facultad de establecer o exigirle una serie de requisitos. Ahí estamos hablando que es las operaciones de los bancos son operaciones especializadas, servicios que presta al público. Y entonces, usted como cuenta correntista que es, debe de entregar la información al banco y por eso es el famoso secreto bancario. Y tiene que pagarle al banco por los daños y perjuicios que le pueda ocasionar alguna información incorrecta. Vamos a leer los artículos del 1188 al 1193 del Código de Comercio. Vamos a ver, 1188 al 1193. Quiero que me hagan el favor de colaborarme con la lectura. Hay alguien que me lea el artículo 1188. Artículo 1188. El banco celebrará con la persona que haga depósitos en cuenta corriente un contrato privado conteniendo la autorización para librar cheques y las obligaciones que de ahí se deriven para ambas partes. De dicho contrato, que será extendido en papel simple, se dará copia al futuro librador. Léame el 189 también usted, por favor. Bueno, artículo 1189. En los depósitos en cuenta corriente, el depositante tiene derecho a hacer remesas en efectivo o en cheques para abono a su cuenta y a disponer total o parcialmente de la suma depositada mediante cheques girados a cargo del depositario. Los depósitos de dinero constituidos a la vista se entenderán entregados en cuenta corriente, a menos que se exprese que es un depósito firme. Para que el depositante pueda hacer remesas en títulos valores que no sean cheques, se requerirá autorización del depositario. Los abonos se entenderán hechos salvo buen cobro, inclusive los hechos en cheques. Vaya. Miren, aquí hay dos, gracias, aquí hay dos situaciones interesantes. Vaya, entonces, usted hace un contrato privado con el banco cuando va a abrir una cuenta de depósito en cuenta corriente. Le van a entregar una chequera y con esos cheques usted le va a dar movimiento a esa cuenta. El cheque, acuérdense que es un título valor, ¿verdad? Es semejante a dinero en efectivo. El cheque lo ideó el comerciante para simplificar sus operaciones. Es decir, usted le emite un cheque por $1,000, usted anda en la bolsa $1,000. Y le da mayor seguridad andar un cheque que andar los $1,000 en la bolsa, porque lo pueden asaltar. Entonces, el cheque es un título valor intercambiar de fácil realización. Usted lo presenta al banco y se lo pagan. Luego, acá establece que usted puede hacer remesas en efectivo o en cheque. También alguien le puede pagar una obligación con cheque y usted abona ese cheque a su cuenta. Cheque que le han emitido. Y ahí usted está entregando dinero
Y luego usted, si esa es la característica de la cuenta corriente, depósitos en cuenta corriente, que se dan una serie de operaciones de cargo y abono. Al final el banco le emite un estado de cuenta los primeros 10 días hábiles del siguiente mes, ¿verdad? Y ahí le detalla las operaciones. Incluso usted puede retirar los cheques, ¿no? El banco le puede entregar los cheques que usted ha emitido, salvo que se trate de cheques estos certificados, ¿no? Porque un cheque certificado normalmente se utiliza cuando se pagan a instituciones públicas, ¿no? Por ejemplo, el Fondo Social para la Vivienda exige cheque certificado. ¿Y qué significa un cheque certificado? Que le garantiza a la institución que lo está recibiendo que usted tiene fondos en esa cuenta. El banco certifica que hay fondos para pagar esa obligación. Luego dice, los depósitos de dinero constituidos a la vista se tendrán entregados en cuenta corriente, a menos que se exprese que es un depósito en firme. Un depósito en firme. Y aquí pónganle ojo, porque puede ser pregunta de examen también, ¿verdad? El depósito en firme, fíjense cómo dice, los depósitos de dinero constituidos a la vista se entenderán entregados en cuenta corriente, a menos que se exprese que es un depósito en firme. Decimos que a la vista es que en cualquier momento usted tiene disponibilidad de ese dinero, pero en el caso de un depósito en firme es cuando usted utiliza cheques del mismo banco. Por ejemplo, usted tiene otra cuenta corriente en un banco o tal vez no tiene cuenta corriente. Le pide que le emitan un cheque de caja. Entonces, usted tiene fondos en ese banco y emite un cheque para remesarlo a la cuenta corriente que tiene en el mismo banco. Ese depósito en firme. ¿Entienden, man? O sea, yo tengo varias cuentas en mi banco, en el banco, perdón, y tengo una cuenta de depósito en cuenta corriente, valga la redundancia, ¿va? Y entonces le remeso a esa cuenta un cheque del mismo banco. Entonces eso es depósito en firme. Luego dice, para que el depositante pueda hacer remesas en títulos valores que no sean cheque, se requerirá autorización del depositario. Los bancos los abonos se entenderán hechos salvo buen cobro, inclusive los hechos en cheque. Salvo en buen cobro significa que usted, se da sobre todo con los títulos valores, presentó el título valor en la fecha de vencimiento del mismo para que le sea pagado. Pero si la persona obligada al pago de ese título no se lo pagó, entonces se le habilitan a usted para ejercer las acciones cambiarias respectivas. Es decir, se le habilita el protesto. El protesto es una acción que usted realiza, eso lo vieron en Mercantil Domer, ¿no? En la cual usted hace constar que presentó el título para el cobro en la fecha de vencimiento y no le fue pagado. Entonces, para iniciar la acción de cobro por la vía ejecutiva. Vaya, vamos a leer, y vamos a leer hasta el artículo, quiero ver, 1193. Continuemos con la lectura, por favor. Artículo 1190, alguien que me haga el favor de leerlo. Artículo 1190. La apertura de depósito en cuenta corriente obliga al depositario a comprobar la identidad del cuenta correntista y lo hará responsable de los daños y perjuicios que por el incumplimiento de esta obligación causare a terceros. Hágame el favor del 1191 también. Artículo 1191. El banco que devuelva un depósito al cuenta correntista o haga por orden de éste un pago a tercero quedará liberado de toda responsabilidad, independientemente de la capacidad jurídica del cuentacorrentista. También quedará liberado cuando el pago se haga en virtud de mandamiento judicial. Vaya, aquí acuérdense que el banco puede también, en un momento determinado, informarle al cliente que se ha cancelado su cuenta
su cuenta corriente. Pero en esos casos el banco tiene también que, o el cliente tiene que dejar los fondos disponibles para efectuar el pago de sus obligaciones, ¿no? Es decir, lo que va a suceder es que el banco ya no le va a recibir remesa, ¿no? Ya sea porque ambos han concertado de esa forma o por algún problema que el banco tuvo con usted, ¿no? Vaya, alguien que me lea el artículo 1192, por favor. Yo solo leo. Vaya, hágame el Los favor. depósitos recibidos en nombre de dos o más personas podrán devolverse a cualquiera de los cuentacorrentistas o pagarse por orden de uno o varios de ellos, a menos que se hubiera pactado lo contrario. Ujú. Lo dispuesto en este artículo. Así. Lo dispuesto en este artículo es aplicable aún en los casos de muerte de uno o más de los depositantes, salvo pacto en contrario. Salvo pacto en contrario, dice. Ajá, acá estamos hablando de que el banco, pues, en los casos de muerte de uno más de los depositantes, ¿no? Ahí serían los herederos, ¿no? Porque cuando usted abre una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, el banco le pide que detalle las personas beneficiarias, ¿no? Y esas personas que usted ha dejado ahí como beneficiarias van a ser las personas que van a tener derecho a la disponibilidad de esos recursos. El artículo 1193 dice que los depósitos en cuenta corriente se comprobarán con recibos o notas de abono del depositario o con anotaciones hechas por él en las libretas que haya entregado al depositante. Vaya, el depositario es el banco, el depositante es el cliente. Y como yo les decía, se hacen abonos, ¿verdad? Se hacen abonos en la cuenta corriente y se lleva un detalle. El banco normalmente al final del mes, los primeros 10 días del siguiente mes, le emite un estado de cuenta. Y así lo dice el 1194, en donde le hace un detalle de todas las operaciones que usted ha realizado con el banco. Y también puede devolverle los clientes, los cheques, si usted así lo pide. Los bancos podrán dar por concluido el depósito en cuenta corriente mediante aviso dado al depositante. Este podrá retirar el saldo, pero dejará los fondos necesarios para cubrir los cheques que no hayan sido cobrados a la fecha de la liquidación. Como les decía, debe de garantizar todos aquellos fondos por el pago de aquellas obligaciones que están pendientes. Vamos a ver, del 1194 a 1199 del Código de Comercio. Vaya, alguien que me haga el favor de leer el artículo 1194 del Código de Comercio. Acuérdense que aquí estamos en una clase de ley, ¿verdad? Estamos hablando de derecho bancario, del depósito de cuenta corriente y tenemos que leer las disposiciones a fuerza, porque de lo contrario no tiene sentido, pues. Vaya, hágame el favor a alguien de leer el artículo 1194. Yo ahorita la voy a Hágame el leer. favor. Dentro de los primeros 10 días de cada mes, los bancos deberán pagar a sus cuentavientes un estado de su cuenta corriente que comprenda los abonos y cargos hechos en la misma durante el mes anterior. La falta de presentación de observaciones de entre los 15 días siguientes a la fecha del recibo del estado de cuenta hace presumir la exactitud de los asientos que figuren en la compatibilidad de la institución depositaria. El depositante podrá retirar después del último de cada mes los cheques que hayan sido pagados con cargo a su cuenta, mediante constancia escrita de haberlo recibido y aprobación del saldo. Se exceptúan de lo indicado en este inciso los cheques certificados.
Vaya, sobre los cheques certificados ya platicamos. Ahora bien, cuando el banco le emite el estado de cuenta, no sé si ustedes ya han visto los estados de cuenta cuando hablamos de depósito en cuenta corriente, pero eso sirve para hacer las conciliaciones bancarias, ¿no? En las empresas, ¿no? Y ahí ponen a alguien, a alguna persona, vaya, haceme la conciliación bancaria. Y comienza a verificar cada una de las operaciones, los cheques que han sido emitidos, la fecha versus la caja versus la contabilidad, mejor dicho. La cuenta de bancos y caja va a depender del tipo de cómo manejan las operaciones la institución. Y hacen ahí las conciliaciones bancarias, hacen una cotejación de lo que se tiene registrado en la contabilidad versus lo que está en el banco. Y si hay diferencias, buscan cuál es el origen de esa diferencia. Y ahí se revisan hasta las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar en la contabilidad. Entonces la institución tiene 15 días, el cliente tiene 15 días una vez que ha recibido el estado de cuenta para establecer si existe o no alguna diferencia. Pero en todas las empresas, no sé si alguien trabaja, le ha tocado hacer conciliaciones bancarias, pero es un procedimiento un poco complicado, máximo cuando la empresa es un poco desordenada en sus operaciones. Y no necesariamente el saldo de la contabilidad pega con el saldo de la cuenta en banco contable. Va a pegar a centavo con el saldo que tiene la cuenta bancaria. Entonces, por eso se hace la conciliación para buscar cuáles son esas diferencias. Vaya, alguien que me lea el artículo 1195. Buenos días, Buenos días. artículo 1195. Los bancos podrán dar por concluido el depósito en cuenta corriente mediante aviso dado al depositante. El depositante podrá retirar el saldo, pero dejará los fondos necesarios para cubrir los cheques que no hayan sido cobrados a la fecha de la liquidación, siempre que no hayan transcurrido los plazos establecidos por la ley para su cobro. Transcurridos los plazos legales para el cobro de los cheques, el depositante podrá retirar cualquier otro saldo que resulte a su favor. Vaya, ya esta cuestión ya la comentamos, ¿no? Vaya, vamos a ver el artículo 1196 y vamos a leer hasta el 1199. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 1196 del Código de Comercio. Ya Yo le se lo leo. Sí, hágame el favor. La otra señorita que me lea el siguiente, el 1197. Vaya, 1196. Ve. Lo dispuesto respecto a la liquidación de la cuenta corriente en el artículo anterior será aplicable al caso en que dicha cuenta se cierre por voluntad del depositante. Salvo pacto en contrario, la disposición del total del depósito por medio de cheques no implica la conclusión del contrato, sino después de que transcurran 6 meses sin hacer nuevos abonos. Vaya, esto último es importante tomarlo en cuenta. Como hay una serie de operaciones, puede suceder que el cliente pacte con el banco la cesación del contrato, pero quedan fondos disponibles en esa cuenta y el cliente tiene una chequera y va a seguir pagando sus obligaciones. Entonces, aquí la ley le da un plazo razonable de 6 meses sin hacer nuevos abonos para que se concluya definitivamente ese contrato. Vaya, el 1197 establece que en los depósitos con interés, este se causará desde el primer día hábil posterior a la fecha de la remesa y hasta el último día hábil
anterior al del pago, salvo pacto en contrario, o sea, los intereses que se causan. Este día hice la remesa, a partir de mañana me van a comenzar a correr intereses que me puede pagar el banco y hasta el día anterior a la fecha del pago. Eso es lo que dice el artículo. El 1198 establece que se aplicarán a los depósitos a la vista en firme las disposiciones anteriores, excepto los relativos a bonos y cargas. ¿Qué habíamos dicho que era el depósito en firme? A la vista en firme, ¿se recuerdan? Eso lo pregunta de examen. Hagan de cuenta que en este momento los estoy examinando y yo les pregunto, mire, ¿qué es el depósito en firme? Ajá. Tercer parcial oral. Desde ya vayamos practicando. Ajá, Miranda, Carlos Antonio. Te dijo que depósito en firme es cuando se utiliza cheques del mismo banco para remesarlo a la misma cuenta corriente del mismo banco. A otra cuenta corriente del mismo A, banco. a otra cuenta corriente del Sí. mismo banco. Ok. Eso es depósito en firme. Vaya, vamos a ver, vamos a continuar leyendo acá. Los depósitos retirables con previo aviso en 1199 se equiparan a los depósitos a plazo, salvo aquellos en los que el aviso previo sea inferior a un mes, pues entonces se regirán por las normas sobre depósitos a la vista en firme. Es decir, estos depósitos con previo aviso tienen un plazo. Lo único que exige el banco es que debe de informar previamente al banco que va a retirar ese dinero. Pero si es decir, el plazo debe ser superior al mes, ¿verdad? Porque si es inferior al mes, estamos hablando que se toma como un depósito a la vista. ¿Y qué habíamos dicho de los depósitos a la vista? Ajá, ¿qué habíamos dicho? Pregunta de examen oral. Los depósitos a la vista. Yo les estoy haciendo el examen oral y dígame usted, explíqueme los depósitos a la vista. Ajá, ¿qué me dirían? Usted decía, Eli, que los depósitos a la vista son los que van a estar disponibles para el cliente. Digamos que él deposita el dinero y lo va a poder retirar En en cualquier el mismo momento. momento, ajá, Va, en cualquier excelente. momento. Van a salir bien en el examen oral, ya vi. Vaya, depósito a plazo. Aquí tenemos Ojalá, el Eli. primero Dios se dice. Vaya, miren, el depósito a plazo. Fíjense que acá la única diferencia con el anterior, con a la vista, es que aquí usted hace un contrato con el banco y el banco estipulan un plazo para retirar esos fondos. Obviamente que gana más intereses, ¿verdad? Usted tiene cierta cantidad de dinero en el banco, $5,000 a un depósito a plazo. Claro, 5,000 es un monto bajo para ganar bastante interés, pero ganan más intereses que un depósito a la vista. Entonces, acá lo que sucede es que usted hace el contrato con el banco y deja a disposición, transfiere la propiedad de esos bienes, por eso se llama depósito regular, ¿no? De esos bienes al banco. Eso significa que el banco es el depositante y el banco va a utilizar esos fondos. Y cuando usted lo requiere, le va a devolver la misma cantidad de fondos, ¿no? Y usted no dispone de esos recursos en el plazo, antes de que se vence el plazo. Entonces, la ventaja de este tipo de depósito es que usted va a tener guardado ahí su dinero, pero el interés que le va a pagar el banco es más alto. Y ese interés se le puede ir abonando a otra cuenta, a una cuenta de ahorro. Y por eso se asemeja con el préstamo, solo que el prestamista es el depositante en este caso. Al finalizar el plazo, usted puede disponer de esos fondos.
Aquí yo les he puesto un concepto de depósito irregular. Es aquel en el que el depositario adquiere la propiedad de las cosas dejadas por el depositante, pudiendo consumir las cosas dejadas en custodia, el depositante, ¿no? Aunque con la obligación de devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Aquí estamos hablando de dinero. Es decir, el depositante, cuando usted le deposita al banco, le está transfiriendo la propiedad de ese dinero al banco. Eso significa que el banco puede disponer de ese dinero. Pero al vencimiento del plazo, el banco está obligado a devolverle la misma cantidad de dinero, si es que usted no decide continuar, prorrogar ese plazo. Porque si usted no lo retira en el vencimiento del plazo, automáticamente se puede prorrogar, si así lo han pactado en el contrato. En el caso del depósito regular, que está regulado en el artículo 1968 en adelante, el depósito propiamente dicho en 1972 del Código Civil, el depositario se obliga con el depositante a recibir, conservar y devolver lo depositado. O sea, usted pone a disposición del depositante una cosa y al final del plazo le devuelve la misma cosa sin haberla tocado. En el caso de los bancos, como es depósito irregular, esa cosa que usted entrega es dinero. Y ese dinero, el banco lo pone a trabajar, ¿no? Pero al vencimiento del plazo le va a devolver una cantidad de la misma naturaleza y especie, de la misma especie y naturaleza. Entonces, esa es la diferencia con el depósito regular. Entonces, el banco le entrega un certificado de depósito, en estos casos, ¿no? Un certificado de depósito. Y ese es el documento que comprueba que usted tiene ese contrato con el banco. Luego, existe una prohibición en la ley de bancos, en el artículo 209, literal E, que se les prohíbe a los bancos redimir anticipadamente o obligarse a dar liquidez bajo cualquier modalidad a depósitos u otras obligaciones a plazo. Es decir, que mientras no se cumple el plazo establecido en la ley, usted no puede retirar esos recursos. Vamos a ver 1199, 1200 y 1201. Los del Código Civil ustedes los ven, ¿va? Estamos un poco con el tiempo, pero vamos a leer. El 1199 establece que los depósitos retirables con previo aviso se equipararán a los depósitos a plazo, salvo aquellos en que el aviso previo sea inferior a un mes. Ya lo habíamos leído. Pues entonces se regirán por las normas sobre depósitos a la vista en firme. El 1200 dice los depósitos de dinero a plazo se regirán por las disposiciones establecidas para los depósitos a la vista en lo que fueran aplicables. Es un atarrayazo. Y el 1201 establece que las entregas y reembolsos hechos en las cuentas de depósito a la vista en firme, ya habíamos dicho que es depósito a la vista en firme, a plazo retirables con previo aviso, se comprobarán mediante constancias escritas o podrán estar representados por títulos valores denominados bonos de caja o también certificados bancarios de depósito. El retiro de los depósitos a la vista en firme, de los depósitos a plazo o de los retirables con previo aviso podrá sujetarse a restricciones y modalidades que se pacten previamente con los depositantes. Luego, en el artículo 1202, establece que los títulos valores fungibles podrán ser objeto de depósito bancario, ya sea en la vista en cuenta corriente o en firme. Ya sea a la vista en cuenta corriente o en firme. A plazo retirable con previo aviso. En todos los casos, el depositario deberá restituir igual número de títulos de la misma especie y calidad. Las órdenes de entrega que el depositante expida para disponer de los títulos no serán negociables. Los depósitos bancarios de títulos valores se regirán por las disposiciones sobre los depósitos análogos de dinero en lo que fueran aplicables. Estamos hablando de títulos valores fungibles, ¿no? ¿Y qué serán esos títulos valores fungibles? En realidad,
son títulos intercambiables. Fungibles son títulos intercambiables por endoso, o sea, las acciones. ¿No? Las acciones son títulos valores que se pueden intercambiar y por eso son títulos, digamos, que se utilizan en el comercio. Se transfieren por endoso. Esos son los títulos valores fungibles. Otra situación interesante que es importante mencionar, que, y esto está regulado en el artículo 54 de la ley de banco, que por las operaciones que realizan los bancos, los documentos probatorios que emitan, deben de llevar la leyenda: este banco está autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero para captar fondos del público. Debe llevar esa leyenda, así lo exige el artículo 54. Y también debe estar esa leyenda a disposición del público. O sea que es una institución que está autorizada para captar recursos del público. Quienes capten recursos del público sin estar autorizados se van a ver sujetos a los delitos que están establecidos en el artículo 283 y 284. Este habla de falsedad ideológica y falsedad material. La falsedad ideológica es en relación al contenido del documento y la material es en relación al documento mismo. Es decir, yo presento un documento que es falso, entonces eso es un delito penal. O presento un documento con un contenido que es falso. Entonces, también, esa es la falsedad ideológica, es respecto al contenido del documento, y la falsedad material es en relación al documento mismo. Vaya, miren, ya por razones de tiempo ya vamos a quedarnos hasta acá. No sé si tienen algún comentario. Ya solo nos hicieron falta 3 laminitas, pero yo les voy a subir la presentación sobre los depósitos en cuenta corriente. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta. Este es el momento para Buenos hacerlo. días. Sí, buenos días. Lic. Yo quería Ajá. consultarle cuándo subiría la nota del diferido. No, mire, eso está sujeto a los plazos establecidos en la universidad. Yo el mismo día intenté subirlo, pero no la pude subir. No la pude subir porque hoy y mañana todavía hay diferido. Entonces voy a ver si puedo subirla, si hoy el sistema me permite subirla. Si no, pues vamos a esperar un momentito. Acuérdense que la semana pasada, como hoy ha sido bien rápido esto, básicamente la siguiente semana fueron los diferidos, quizás por las vacaciones. Pero voy a ver si puedo hoy subirlo, porque como le digo, el mismo día que usted hizo el diferido intenté subirlo, pero no, el sistema no me dio. Vamos a ver si hoy puedo. Si puedo hoy se lo subo. De todos modos, una persona es más fácil al sistema. Pero que la suba hoy no necesariamente significa que usted va a poder verla en el sistema hoy, ¿no? Porque como eso tiene un proceso ahí de autorización y todo. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Hola, licenciado, buenos días. Sí, buenos días. Sí, fíjese que yo tengo inconvenientes con la nota, ¿verdad? He Ajá. visto el portal y aún no me aparece, entonces al principio pensé que era error del sistema, ¿verdad? Que a veces suele pasar, pero ya la revisé en 2 ocasiones y no me aparece. Vaya, mire, si usted no aparece, Entonces, si no aparece, porque al momento que yo subí las notas, no me apareció ajá, usted en el sistema. Es decir, fíjense que se dan problemas a veces. Yo normalmente ajá, cuando subo las notas no lo hago yo solo. No es que pongo ahí a alguien a la par mía y vamos cotejando, cotejando. Y a veces hay personas que están en el aula virtual, pero no me aparecen en el sistema. Y yo en realidad estar tomando fotos cada vez al sistema y es bien complicado. Lo que voy a hacer es, voy a verificar su caso. Ya vi su ¿cómo se llama?
Lo que usted me Su nombre. pregunta, Sí, ajá, y voy a verificar y a veces, no sé por qué se dan esos problemas. y a veces se dan bastante el problema de que ya me han subido la nota, pero no me aparece, ¿verdad? Ya ha Sí, sucedido, ¿verdad? vaya, entonces mire, Usted, yo voy a verificar. Y si no, vamos a hacer la corrección respectiva. vaya, Lidia, está bien. Y Vaya, voy a hablar con la coordinadora de la materia, porque sí, ajá. a veces no aparecen porque están insolventes. A veces, y el alumno le dice a uno, no, mire, fíjese que yo estaba yo le pregunto, ¿estaba solvente? Y me dice, sí, estaba solvente. Y resulta que no, que después yo hago la corrección y después allá me dicen, no, mire, este alumno estaba insolvente. Por eso no le apareció la nota, no le apareció en el sistema. Y a veces son errores del sistema, eso también ya me ha pasado. Entonces vamos a verificar su caso, no se preocupe, tenemos tiempo en este momento. Vaya, Bueno, muchas gracias, entonces, Olga. gracias a todos por su amabilidad de escucharme este día. Les deseo que pasen una feliz vacación. Descansen porque después vienen exámenes orales, ¿no? Y bueno, felices vacaciones. Nos vemos después de las vacaciones. No recuerdo si es el 10, creo. Ya vamos a ver. Es una semana completa de lunes hasta el domingo. Gracias a todos. Pasen un feliz día y un feliz fin de semana y felices vacaciones. Felices vacaciones. Bueno. Gracias. Bueno. Vacación.